Quiero que hoy hablemos de lo difícil que es hacer las cosas por primera vez. Últimamente, bueno, para darles contexto, yo estoy creando mi primer monólogo y desde hace mucho, mucho tiempo había querido crear una obra de teatro, pero nunca me había atrevido porque sabía que iba a quedar mal. Entonces, gracias a que sabía que nunca iba a quedar bien o nunca iba a quedar exactamente como como yo quería, pues no la hacía. Entonces, al no hacerla, pasé muchos años frustrada, como no, pero es que tiene que tener esto, tiene que tener estas otras cosas, tiene que tener el sonido perfecto, la iluminación perfecta, la historia que revolucione, el teatro, un montón de cosas que evidentemente no se iban a dar en el primer intento. Entonces sucedió algo en mi vida que me hizo darme cuenta que estaba siendo profundamente infeliz a voluntad propia. Es decir, yo era la que se estaba poniendo en esa situación, no era nadie más, no era que alguien me hubiera dicho, no, es que eres pésima o eres malísima, al contrario, siento que tenía como un círculo que siempre me alentaba a crear, a que mi voz o mis cosas eran interesantes, eran válidas. Creo también que uno de los procesos que más me costó mucho aceptar era que yo pensaba que yo no tenía nada valioso por decir y aún lo pienso. Todavía admito que todavía pienso que no hay nada original en lo que voy a decir y que si exactamente busco un video que ya diga lo que en ese momento estoy diciendo, va a aparecer, cosa que es cierta. Sin embargo, me di cuenta, hace poco cumplí años y recibí como un mensaje que decía algo así como que ojalá la Dharma de 80 años se sintiera orgullosa de la Dharma del día de hoy. Y creo que ese mensaje me pegó muy, muy duro porque pensé como no quiero llegar a los 80 años sin haber hecho un monólogo, sin haber hecho teatro, sin haber hecho actuación, sin haber hecho arte. O sea, yo siento que mi existencia está predispuesta para eso, para crear. Y me doy cuenta porque cuando creo, cuando invento, cuando hago cosas, cuando me suelto de la idea de perfección y empiezo a hacer cosas, me siento mejor conmigo misma y con mi entorno. Y creo que eso es como una prueba irrefutable de que mi existencia está predispuesta para eso. O esa es la manera en la que yo lo he sentido. Entonces, después de recibir este mensaje, dije como, ok, ¿cuándo va a ser el día entonces en que tenga todos los recursos deseados o la idea súper, hiper, mega original para mi monólogo? Y me di cuenta de que ese día iba a llegar, pero, o tal vez nunca iba a llegar, pero solamente iba a suceder si yo hacía o tomaba acción. Entonces empecé a pensar en la idea del fracaso, a pensar en la idea de que hacer las cosas mal o mediocremente o que sean una copia o que no sean extremadamente originales no era malo, ¿saben? Pensaba como que las personas que habían hecho cosas ya, aunque fueran mediocres o estuvieran bien o estuvieran mal, ellos tenían algo que yo no tenía y era haberlas hecho, precisamente. Yo no he hecho lo que he deseado, pero ellos sí, a pesar de que den cringe, a pesar de que está mal hecho, a pesar de que sea horrible, pero esas personas lo hicieron y tenían algo que yo no tenía. Una muestra de que sí, mi obra fue malísima, pero existió. Gente fue, gente la vio, yo la escribí, me tomé el tiempo de hacerla, ahí está mi idea, mi mente, mi cuerpo, está y existe. Entonces, empecé a darme cuenta de que a veces hacer las cosas no es lo más difícil, sino lo más difícil es empezar a hacerlas. Y un poco yo lo llamo em, como quitarse la virginidad en el arte y es como, listo, a veces cuando uno cree o espera hacer las cosas de la mejor manera o hacerlas perfectas, tal vez nunca la hacen, nunca se hacen. Y, y creo honestamente que hacerlo por primera vez te quita un poco el peso del temor de hacerlo, me refiero. Eh, yo hace poco, bueno, hace poco unos, como unos 6 meses, empecé a correr.
Y para mí era muy difícil correr, para mí era muy difícil correr porque me ahogaba súper fácil, corría 100 metros y ya estaba muerta, o sea, no podía, no sentía que no tenía sentido lo que estaba haciendo, pero dije como, bueno, hagámoslo, o sea, hagámoslo, quiero hacerlo, quiero empezar a correr, quiero ver cómo mi cuerpo se comporta corriendo. Y a medida que iba corriendo, me empezó a gustar, le agarré el gusto y en el correr me di cuenta de una cosa muy particular, y es que lo más difícil de correr son los primeros 3 kilómetros. Uf, se los juro que a mí no hay cosa que me cueste tanto como empezar a correr. Empezar a correr es demasiado difícil porque el cuerpo está, o sea, pasa de un estado de reposo a un estado de alteración súper rápido. Y mi cuerpo hacía algo muy chistoso para evitar que yo corriera, y era que en el primer kilómetro me empezaban a dar ganas de ir al baño. Siempre. O sea, era exacto que siempre me pasara lo mismo. Siempre me daban ganas de entrar al baño, aunque yo antes de correr hubiese ido al baño para evitar precisamente eso. Y me empecé a dar cuenta que era algo que hacía mi cuerpo para evitar ponerme en esa situación. Y dije, ¿cómo no? Así tenga ganas de ir al baño, así tenga hambre, así me dé sed, tengo que correr y evitar y quitar esa, esa molestia que sentía en ese momento. Y me di cuenta que después de los 3 kilómetros empezaba el estado de euforia, como, ay, sí, ya me gusta correr, es muy divertido, me encanta. Y yo suelo correr día de por medio, mínimo 10 kilómetros diarios. Y me daba cuenta que ni siquiera el final, que son pues ya los en el kilómetro 8 o en el kilómetro 9, nunca eran tan difíciles como el primer kilómetro. Y ahí empecé a darme cuenta que a veces es mucho más difícil empezar porque estás haciendo algo que no estás acostumbrada. Es mucho más difícil empezar porque te estás poniendo en un estado totalmente distinto al que venías antes. Y en ese punto dije como, creo que lo más difícil en la vida no es terminar o continuar o tener disciplina, sino empezar y creer que lo que estás haciendo tiene sentido. También por cosas de la vida, hace poco descubrí un libro que se llama Introducción al fracaso, de un escritor buenísimo que de hecho se convirtió en una de mis novelas favoritas, y en este libro había una frase que me marcó demasiado, o sea, de hecho creo que la pienso muy muy seguida, y esta frase dice como, em, dice, ayúdame a dejar de fracasar fracasando. Y creo que este es como el sentido de este video, y es em, notar que las cosas nunca van a salir como uno quiere, y mucho menos en el primer intento, que llegar al punto en el que deseas requiere de muchísimo tiempo, de muchísima atención, de muchísimo dinero, a veces incluso ni siquiera de tanto dinero, pero requiere de exponerte o de ponerte en una posición a la que no estás acostumbrado, y es muy difícil empezar a estar en esa posición, porque es algo novedoso, y es muy incómodo hacer las cosas por primera vez, es demasiado incómodo. Y creo honestamente que el poder de crear por primera vez está en aceptar el fracaso y abrazarlo, en aceptar que no vamos a hacer las cosas bien, en aceptar de que tal vez alguien se ría de nosotros cuando lo estemos haciendo, en aceptar que la gente tal vez nos va a juzgar cuando lo estemos haciendo, en aceptar que probablemente no nos vamos a sentir bien haciéndolo en el primer intento, y que vamos a agarrarle el gusto o el estado de euforia después de ya un rato estar haciéndolo. También creo que las primeras veces son demasiado complejas, o sea, las primeras veces es aprender un camino que parece fácil para los demás, pero que para un principiante siempre es como, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, no sé cómo hacerlo, y estar siempre constantemente dudando de sí mismo. Entonces, creo que algo que me ha ayudado en este proceso de escritura de monólogo y de creación, que ahorita solamente estoy en proceso de escritura, es hacerlo sencillo. Si les soy honesta, hacerlo sencillo. Me di cuenta que me estaba empezando a complicar, un poco como pensando como en el autosabotaje,
que era como, no, entonces como tiene que ser la mejor obra del monólogo del mundo, estaba empezando a complicarme tanto que ya había tantos problemas que me estaba empezando a agobiar, que era como no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacerlo, hay mucho por solucionar, muchas cosas por hacer y no lo iba a terminar haciendo. Hasta que un día me senté con un amigo y hablando y él me miró y me dijo, Dharma, ¿no crees que te estás complicando demasiado? Y yo me quedé callada y dije como sí, oye, me estoy complicando demasiado y creo que eso es una forma de sabotearme para tener una excusa de no hacerlo. Como esto es tan difícil que ya no lo quiero hacer y tengo una razón para no hacerlo. Entonces dije como basta, no más, lo voy a hacer de la manera más sencilla posible. O sea, no me voy a complicar, como voy a coger solo 3 temas para 3 escenas y ya, no me importa si queda mediocre, si queda horrible, no me importa, pero lo que necesito es empezar a hacerlo, porque si no lo hago nunca, si busco una perfección que solamente se logra haciéndolo una y otra y otra y otra y otra vez, pues como, o sea, ¿cómo voy a pretender saltarme un proceso que es completamente humano? Yo creo que una de las cosas que más nos ha dañado de las redes sociales es creer que la gente logra las cosas a la primera, porque las personas suelen siempre mostrar los resultados y nunca los procesos que los llevaron a. Mucha gente sube el resultado de cómo saqué mi primera canción, pero nunca suben un story time del día en que pensé en que cantaba horrible o en que un profesor me dijo que cantaba horrible o me di cuenta que estaba plagiando a otra persona. Nadie hace eso porque a la gente le encanta mostrar los resultados, pero nunca los fallos. Y y creo que lo esencial es reconocer que las cosas que hay en las redes sociales o las cosas que vemos superficialmente no son la realidad de las cosas. Hay gente que nace con el talento innato, pero es muy reducido. Entonces, creo que estarse comparando todo el tiempo con los procesos de los demás es negar el proceso propio. Y Y creo que lo esencial en este proceso de crear mi monólogo es aceptar que lo más probable es que fracase y que va a quedar muy mal, pero me da la felicidad y la calma de que lo hice y que si la primera vez no lo hice bien, pues de esa primera vez voy a aprender algo, así sea pequeñito, porque es que siento que también las personas es como, son a veces como, si el primer intento no salió bien, el segundo tiene que salir perfecto y es como, no. O sea, los procesos son demasiado, demasiado, demasiado lentos y eso creo que lo aprendí con el ejercicio. Lograr cosas es de meses y meses de trabajo diario y de días de trabajo diario y de que días en los que puedo correrme 10 kilómetros fácilmente, hay días en los que hacerme 5 kilómetros me cuesta demasiado, a pesar de que ya lleve 6 meses haciendo lo mismo casi diario. Entonces creo que soltarse de la idea de que las cosas salen a la primera y soltarse de la idea de que si fracasas no sirves para eso, nos da como la oportunidad de crecer y de empezar a hacer las cosas que deseamos. Y creo que lo esencial es esta frase del libro que les digo de ayúdame a dejar de fracasar fracasando, aceptar el fracaso como parte del proceso y no, ni siquiera como aceptarlo como algo malo de lo que, o sea, de lo que hay que huir o algo malo que sale por inercia, sino algo que de hecho hay que aprovechar y disfrutar y desear. Yo creo que es esencial desear el fracaso. Entonces, pues nada, solamente quería compartirles este proceso de lo duro que es hacer por primera vez un monólogo y de lo asustada que estoy haciéndolo y que sé que va a salir muy mal, pero me da alegría pensar que este es el inicio de muchos monólogos, de muchas obras que voy a sacar y de que la Dharma de 80 años va a estar muy, muy feliz de haber sacado monólogos, obras, escritos y de no haber vivido su vida con temor de una perfección que nunca existe. Entonces solamente quiero terminar este primer video, como también es un fracaso, eh, preguntándoles por qué le tienen tanto miedo al fracaso y preguntándoles qué es lo que les está evitando vivir la vida que tanto desean. Bye, besis.